salió campeón en Europa, estuvo en el 2005, si no me equivoco, muy cerca también de correr en Fórmula 1, en aquella etapa donde estaba Pechito López, donde estaba Guerrieri, eran pilotos jóvenes que les iba muy bien en Europa, pero también, bueno, eran cuestiones como ahora también, económica, ¿no? La Fórmula 1 tiene mucho de eso, si no tiene apoyo económico. Y bueno, siempre estuvo muy sujeto al gobierno de turno, ¿viste? Las empresas privadas le costaba por ahí aportar dinero. Sí, no es fácil llegar a la Fórmula 1, no más por allá del talento, no es solo claro, talento. Exacto. Bueno, entonces es una persona que conoce muy de cerca el paño, ¿no? De Europa y particularmente... O el asfalto. Exactamente. ¿No? Bueno, y lo tenemos en línea. Y lo tenemos en línea Vamos a porque saludarlo. además fue uno de los que ayudó, sobre todo en sus comienzos, a Colapinto a llegar al viejo continente. Pero mejor que lo cuente él. Dale, hola Juan Cruz, buen día, ¿cómo estás? Buen Ignacio, día. Juan y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo va? Bien, buen Bien. día. Gracias por el tiempo. No, por favor, es un placer. Bueno, Juan Cruz, primero saludarte y agradecerte y preguntarte esto que yo recién contaba. Vos fuiste, no sé si fue el primero, pero sí que le diste una gran mano a Franco para poder llegar a correr en Europa. Contá un poquito para la gente cómo fue esa situación, cómo se dio. Bueno, la verdad es que yo estaba terminando mi último año que hice como piloto profesional en Europa, compitiendo en el Campeonato Mundial de GTs en el año 2018. Y bueno, el papá de Franco, Aníbal, ya veníamos hablando hace un tiempo, que bueno, que estaba Franquito, que tenía mucho talento, estaba corriendo en karting en ese momento y que necesitaba lograr tener una posibilidad en Europa, en monopostos, ¿no? En el primer paso dentro del automovilismo, y no tenían claro bien cuál era el lugar, cómo llegar, de qué manera contactarse con equipos. Y bueno, yo había tenido mucha experiencia en Europa, había conocido muchos equipos, muchos dueños de equipos, tenía muchos contactos, incluso con gente que estaba en Fórmula 1, que hoy está en Fórmula 1. Y nada, traté de convertirme de alguna manera en la persona que en mi momento de escalada o de intentar llegar a la Fórmula 1 yo no tuve. La realidad es esa. En un momento determinado siempre necesitas alguien que tenga un contacto, que tenga una mano, que tenga una llegada, que tenga... Y no dudé en hacerlo. La verdad es que todo el mundo piensa que yo a Franco lo ayudé conociendo del talento que tenía, y la realidad es que no, yo lo ayudé a ciegas. No sabía realmente del talento que él tenía, simplemente lo hice para hacerle una gauchada, un favor. Para darle una mano. Y para ahora, darle una mano, claro, a un argentino sí, más, ¿no? claro. Que estaba intentando pelearla. Y ahora que vemos que está en primer nivel, ¿cuáles son tus... ¿tú pensaste que iba a llegar a ese lugar a nivel mundial? Yo, a ver, después, o sea, le hice los contactos y le insistí mucho al dueño del equipo para que logren hacerle el primer test, que es el más difícil, ¿no? Para poder mostrar sus condiciones. Y yo me quedé justamente porque yo corrí en Monza, esto estoy hablando en el 2018, y me quedé la semana siguiente, no me volví para Argentina para acompañarlo durante esos 2 días de test en el circuito de Albacete, en España. Y nada, lo que vi ahí realmente me sorprendió. Fue algo, ya desde el primer momento, ¿Qué edad tenía Franco? ahí tenía 15. Fua. Era un nene, era la primera vez que se subía a un auto de fórmula, y ya te digo, lo que vi ahí fue algo anormal, no fue un talento extra de lo que uno puede ver normalmente, ¿no? Entonces quedamos muy sorprendidos, y de ahí en adelante empezamos a hablar, o empecé a hablar con el equipo de que tenían que darle la chance de correr, que este talento no se podía quedar afuera, y bueno, empezamos a hacer la parte mía, que era la parte de charla con el equipo, y la parte del papá de Franco y la familia de Franco de conseguir el presupuesto en ese momento. Que si a ver, te estoy hablando que si el presupuesto era 3, después de la prueba de Franco terminó siendo 1,5, porque el equipo también estaba interesado, entonces todo el mundo colaboró y puso su parte como para que esto empiece a rodar, ¿no? Y después, obviamente, se sumaron un montón de otras personas que fueron muy importantes también, ¿no? Pero en ese primer momento solo había 3 patas, que era el papá de Franco o la familia de Franco,
el equipo y el dueño del equipo, y por mi parte que yo era el nexo y trataba de empujarlos a todos para que vaya para adelante, ¿no? Y hoy en día, bueno, ya esta realidad, ¿no? Que es un piloto de Fórmula 1 y que queremos todos que se asiente. ¿Cómo ves ahora en este regreso, en otro equipo? ¿Qué tenemos que esperar mañana, por ejemplo, o en un futuro cercano de Franco con este equipo que, corregime vos o contanos, en la previa del arranque de la Fórmula 1, todos hablábamos de que pasaba supuestamente un mejor auto con Alpine y no está sucediendo eso? ¿Cómo lo ves? Y ahora, ¿cuánto tiene que ver este cambio de piloto para demostrar, ¿no? Cuánto tiene que ver el auto y cuánto tiene que ver el piloto? Mira, yo esto de dar notas o de convertirme en un comunicador, lo empecé a hacer a partir del año pasado, cuando Franco llegó a la Fórmula 1 y me di cuenta de que había mucha gente nueva que necesitaba un poco de instrucción o de aprendizaje en cuanto a lo que es la categoría y lo que es el automovilismo en general. Es un deporte bastante injusto porque siempre depende más del medio mecánico que uno tenga, del auto, el que maneja, que el piloto en sí, no que el talento que el piloto tenga. Entonces, la referencia siempre más fácil para tomar para la gente nueva que recién llega es decir, bueno, Franco está reemplazando a un piloto. ¿Qué logró ese piloto que se está yendo y que Franco va a reemplazar como objetivo? El mejor resultado de Duhan en ese auto fue una posición 13. Franco, en las primeras 3, 4, 5 carreras que tenga, el objetivo que tiene es superar ese posición 13, ¿no? Todo lo que sea mejor que P13 es espectacular. Yo creo que hoy Alpine no está atravesando un gran momento. Es la escudería que Franco va a manejar. Depende obviamente de la característica de cada circuito. Alpine sufre más o sufre menos. Pero en el mejor de los casos, Alpine puede aspirar para llegar a pelear los últimos 2 puestos de los puntos. Te estoy hablando puesto 9, puesto 10. Y en el peor de los casos, ser 15 o 16. Entonces creo que ese es un poco el rango de posiciones que hoy Alpine tiene el potencial de lograr. Del puesto 8 al puesto 15. Lo más cercano al puesto 8, mucho mejor. Si Franco logra en las primeras 5 carreras superar el puesto 13, ya es ganancia. Y si se puede meter en algún momento entre los 10 y sumar algún puntito, es prácticamente como ganar, ¿no? Con ese auto. Entonces creo que es ahí donde deberíamos apuntar. Sobre todo explicarle a la gente nueva, porque la gente por ahí nueva que se suma dice, no, las carreras gana el que gana. Sin ni hablar, que es así, ¿no? A grandes rasgos. Pero bueno, uno tiene que estar consciente la herramienta con la que Franco va a contar. Y particularmente para el arranque de Imola, ¿cómo lo ves al equipo? Franco, bueno, él lo cuenta, ¿no? Se siente muy cómodo y conoce mucho ese circuito. Pero en esto que vos decías, hay carreras que está mejor el auto con esa pista y hay carreras que no. ¿Cómo lo ves en Imola? ¿Qué chances hay? Creo que Imola es una de las pistas que debería caerle mejor al Alpine, o sea, o menos peor, porque mejor sería cuando el auto ya está tratando o pelea por la victoria o por el podio, ¿no? Eso es un caso irreal hoy para Alpine. En el mejor de los casos, como te decía, Alpine puede aspirar al puesto 9-10, que son los últimos puestos que tienen puntos o que reparten puntos en carrera, ¿no? Creo que es una de las pistas que podría ser potencialmente la que te estoy contando. El escenario ideal de que Alpine podría aspirar a pelear por el puesto 9 o puesto 10. Es una de las pistas de la vieja usanza, bien angosta, con un asfalto bastante antiguo y donde Alpine sufre menos que en las pistas nuevas. Por ejemplo, en Miami, que es una pista muy nueva, que el asfalto es muy liso, que tiene mucha incidencia la parte del motor. Alpine donde más sufre hoy por hoy es con el motor Renault, que por ejemplo con un motor Mercedes o con un motor Ferrari tiene 30 o 40 caballos menos. Entonces en los circuitos rápidos, donde el motor influye mucho, Alpine sufre más. En los circuitos un poco más lentos, como puede ser Imola, sufre un poco menos. Entonces, en principio, es un lugar donde potencialmente podríamos esperar que Alpine sufriera menos. Y además es un circuito que, como bien vos decías, Franco ganó en Fórmula 2 y ganó en Fórmula 3. Entonces, de alguna manera se siente cómodo. Y es lo que, de alguna manera, es algo más que descartar, ¿no? Que decir, bueno, el circuito le va a caer favorable a él y le va a caer menos desfavorable al auto. Entonces, quizás sea un escenario ideal
como para que él pueda, en principio, superar el P13, que es el primer objetivo, y después el segundo, ver si se puede meter en la Q3 y pelear por los puntos. Dijiste, Juan Cruz, hoy en ese momento de prueba, cuando Franco tenía 15 años, que bueno, obviamente para entrar a Fórmula 1 tenés que hacer o tenés que tener un capital, sponsor, me imagino un montón de gente atrás, pero cuando Franco probó, si necesitabas 3, ahí necesitaba uno y medio, entiendo por las capacidades enormes de él. ¿Qué es lo que se destaca de un piloto cuando es tan joven, o qué lo hace diferente del resto cuando es tan joven a la mirada, a lo que viste vos, a lo que vio el equipo? ¿Qué fue eso que dijeron, mirá este pibe lo que está haciendo? Yo creo, a ver, te voy a dar un breve resumen de lo que cambió en los últimos 20 años para que Franco hoy tenga la chance de correr en Fórmula 1, la chance que no tuvo Pechito López, que no tuvo Guerrieri, que no tuve yo. Nosotros en ese momento, cuando uno va en escalera a la Fórmula 1, en base a tu talento, los equipos van reduciendo el presupuesto o van reduciendo su ganancia porque tienen un piloto talentoso que va a tener resultados, y el año que viene otros pilotos con presupuesto van a querer ocupar ese lugar. Entonces es una apuesta que hacen a futuro, ¿no? Claro. Lo que hoy cambió en base a Franco, porque el último paso, digamos, Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula 2, de alguna manera los presupuestos son conseguibles si vos tenés talento, si vos estás integrando una academia de pilotos de un equipo de Fórmula 1 que aportan parte del presupuesto. Eso lo podés ir logrando, pero al llegar al final, el salto de Fórmula 2 a Fórmula 1, la parte económica juega un papel fundamental y son números que ya no son manejables, que sí o sí necesitas un apoyo considerable, ¿no? Y lo que cambió en los últimos 20 años es que gracias a que el país, a que Argentina va cambiando y se va convirtiendo en un país cada vez mejor o más inserto en el mundo, hoy Argentina cuenta con apoyo privado de empresas privadas argentinas que compiten a nivel mundial en sus negocios, en sus rubros, ¿no? Mercado Libre, Globant. En nuestro momento no existía eso. Claro. No estaba Globant, no estaba Mercado Libre. Entonces nuestra única posibilidad, y solo una, era contar con el apoyo estatal. Claro. Depender del presidente de turno, del gobernador de turno, que a la vez manejaban la plata de YPF, y bueno, era la única forma, no teníamos otra. Y ni a mí, ni a Pechito, ni a Guerrieri nos atendieron, no nos dieron la chance de... Porque en un momento, en el año 2004-2005, todas las categorías promocionales debajo de la Fórmula 1, en el mismo año tuvimos 3 campeones argentinos. O sea, salió campeón Pecho en su categoría, salió campeón Guerrieri en la suya, y salí campeón yo en la mía. Y ninguno de los 3 logramos tener el apoyo. Hoy se rompe ese paradigma de sí o sí depender del Estado, depender del presidente de turno, y hoy está el apoyo privado. El apoyo privado que vio Mercado Libre en Franco, en una herramienta de comunicación como ninguna otra quizás, y que hoy se rompe esa dependencia inmediata. Y hoy el automovilismo argentino, por primera vez en décadas, y si no en siglos, cuenta con ese apoyo. Y bueno, gracias a Dios eso cambió. Hoy Franco cuenta con ese apoyo, y creo que gracias a eso tenemos el potencial de un piloto en Fórmula 1 por muchos años, que hace muchísimo no nos pasa. La última, de mi parte. Hablando de eso, decís por muchos años. ¿De qué depende eso, de que Franco se pueda quedar? Porque ahora tiene 5 carreras. ¿Depende exclusivamente de lo que muestren estas 5 carreras, o vos creés que no, que hay, por circunstancias que pueden darse, que no le vaya bien por el auto, por ejemplo, que igual apuestan a un futuro en la Fórmula 1 con Franco? Bueno, a ver, acá hay dos lecturas. La primera es, hay una situación que el equipo, que Alpine, está atravesando media complicada, de mucha presión. Al bajar un piloto a mitad de temporada, hay mucha presión mediática de por qué se tomó esa decisión apresurada, y una forma de desactivar esa presión es anunciar al reemplazo no por tiempo indefinido, sino por X cantidad de carreras, como para darle la misma situación hipotética del piloto que se fue al piloto que entra. Entonces el equipo desactiva esa presión un poco, ¿no? Y después está la lectura real de la situación. Franco tiene un contrato con Alpine
de 5 años, a largo plazo, de los que le dan a pocas personas, a pocos pilotos, ¿no? Y lo tenía desde el año pasado, no desde ahora. Entonces, está en lo que uno quiera creer, en lo que dice la prensa, por una cuestión para mí simplemente de presión y una cuestión política, o en la cuestión contractual, ¿no? De más está decir que en la Fórmula 1 hoy nadie sobrevive si no hay resultados, incluso con contratos firmados. Lo hemos visto el año pasado con Checo Pérez, que tenía la renovación firmada, y todos los contratos tienen cláusulas de rendimiento en los pilotos, y cuando no se cumplen te pueden bajar, es normal. Pero yo creo que esto es una cuestión más política, de desactivar una presión mediática que existe por haber ejercido un cambio de piloto a mitad de temporada, que una cuestión real. Yo creo que si Franco logra en las primeras 5 carreras mejorar ese P13, que no debería ser un gran problema, ya con eso van a lograr anunciarlo hasta fin de año sin esa presión extra. Y ya te digo, para mí Franco, con el talento que tiene y con el apoyo económico de sponsors que hoy ha logrado, tenemos un potencial de piloto por décadas en Fórmula 1. Dios te oiga. Bueno, nos quedamos con eso, Juan Cruz. Te agradecemos un Superinteresante. montón por esta charla, por contarnos bien cuestiones técnicas. Sí, La verdad que no se somos nos un país escapa. que tenga el detalle de cómo funciona el automovilismo a nivel mundial. Y bueno, te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes y gracias por dejarme explicar un poco cómo funciona este mundillo para toda la gente que se suma, que son un montón, Sí. y que está buenísimo que se sumen, que apoyemos todos a Franco. Y nada, las dudas que tengan, no duden en comentarme, en escribirme. Obvio. Yo soy un apasionado de esto, lo hago por placer y obviamente para darle también una mano a Franco, porque si no, siempre está muy cerca en nuestro país el exitismo inmediato. Tal Y cual. que cuando las cosas no salen, pasás de ser un genio a Tal un cual. tonto en un segundo. Mm. Entonces está bueno explicarle a la gente que no todo es tan fácil y no todo es tan difícil, sino hay que entenderlo para saber qué está pasando en cada momento. Gracias, Juan Cruz. Abrazo grande. Gracias, nos vemos. Adiós. Bueno, ahí estaba, ¿no? Juan Cruz Álvarez, de la mano de nuestro compañero aquí en Deportes. Sí, me gustaba porque lo Juan había escuchado Canales. bastante y es Está Sí, muy... está bueno. No, es súper Muy preciso, didáctico, digamos, para entendés explicar, bien para cómo, explicar. cómo es la Tiene cosa. un Además aire- que estuvo ahí, ¿no? Tiene un aire a Julián Cartoon. Puede ser. Sí, Sí. Tiene menos pelo Estaba- en la cara. Te quedaste Claro. mirando... Sí. Sí, bueno, y ahí todo está.